¿Qué tal, amigos? Bueno, soy Mi Jiménez. Esta vez estamos con Tim, que es un veterano de los Chieftain. Estuvo 8 años en el ejército operando con ellos y bueno, con muchos vehículos más. Y hoy nos va a dejar entrar dentro y nos va a explicar todas las cosas. Creo que tiene historias interesantísimas para decirnos. Así que vamos a ir adentro. Tim, when you want, let's go inside. Yeah. Thank you very much. Let's go. Okay. Bueno, pues estoy dentro de la torreta del Chieftain, de un MK10 en particular, que tenía un blindaje extra. Y hemos estado con Tim, un veterano que estuvo 8 años dentro de los Chieftain, y nos ha estado explicando absolutamente todo, todas las anécdotas, cada parte, cómo funciona de este vehículo. Y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando te lo explica un veterano de esa forma, ¿no? De todos los problemas, cada detalle, cada cosa, dónde se hacían daño con alguna parte del tanque, dónde estaban los peligros, cómo cargar el cañón. Y a pesar de, siempre lo he dicho, ¿no? Que el Chieftain no es un tanque que nunca me ha llamado la atención, pero cada vez me gusta más, ¿no? Y sobre todo cuando conoces la historia desde dentro y entiendes cómo funciona y conoces un poco la historia de los tripulantes, ¿no? De cómo vivían aquí. Dice, por ejemplo, me comentaba, ¿no? que solían pasar hasta 5 horas y en una posición extremadamente difícil. De hecho, aquí tenemos la posición del artillero, que era una de las funciones de Tim principalmente. Nos contaba que era muy bueno haciendo de artillero, que disparaba siempre a la primera. Y nos ha estado explicando cada mando, el sistema manual que tenían, el eléctrico, el joystick que utilizaban para apuntar y mover toda la torreta, que lo movían simplemente con un pequeño pulsador que era muy sensible, y había que ser muy bueno y muy habilidoso para encarar bien con la torreta y con lo que te indicaba el comandante. Más cosas sobre este vehículo. Nos contaba, por supuesto, que los veteranos de los Chieftain lo quieren mucho, y ahora lo entendemos por qué. Que a pesar de tener un motor que era realmente no muy bueno, no muy fiable, lo que hacía valioso al Chieftain era principalmente el cañón de 120 milímetros, que era muy potente y muy bueno. Y en segundo lugar, un blindaje brutal que tenía en el frontal, con lo que se sentían muy seguros. Obviamente, cuando este tanque se diseñó no había tantos peligros como los Javelin, ¿no? o disparos desde el aire, y quizás por eso el Chieftain fue un tanque muy popular y muy apreciado también en la guerra de Irán-Irak, ¿no? que se utilizó en gran medida y con bastante éxito, ¿no? Era un tanque realmente muy superior a los tanques soviéticos de aquella época, los tanques que podían tener los iraquíes, como el Type 69, el T-54, el T-55. Más cosas del Chieftain, por ejemplo, que llevaban realmente muy poca munición para lo que ellos necesitaban. Unos 50, 47, 50 y poco disparos, ¿no? 30 y tantos perforantes, y el resto, no, 20 y tantos, unos 27 perforantes, y el resto eran de alto explosivo. Y echaban de menos una ametralladora de calibre 50, que algunas versiones la tuvieron. Este lleva 7.62, aquí detrás mía está, no la podéis ver, luego la enseñaré, pero llevaba una ametralladora pequeñita que no servía para nada, y lo que realmente les hubiera valido sería una calibre 50, que tenía poder como para destruir una BMP a cierta distancia y no tener que consumir la escasa munición que tenían, ¿no? que para ellos era realmente poca. La vida dentro de un Chieftain debía ser dura como en cualquier tanque, pero algo mejor que en los tanques de fabricación soviética, por supuesto, que para su época pues era amplio. De hecho, nos contaba que una vez en unas maniobras con otros que tenían tanques rusos, T-55, se entraron aquí y se asustaron de la cantidad de espacio que tenían, ¿no? Y realmente es amplio, pero es amplio, que es donde estoy ahora, que es donde estoy haciendo este vídeo, es amplio para la posición del artillero, que es relativamente cómodo porque tenía que tener mucho espacio para manipular la munición. Aquí la munición estaba dividida en 2 piezas al final, en sus versiones finales, una que disparaba la parte frontal del proyectil, y la otra que era el shell, ahora no me sale en castellano, pero bueno, la parte donde tiene el propelente, ¿no?
y al final lo hicieron de dos formas para poder manipularlo mejor, porque nos ha estado dando un proyectil de prueba, un alto explosivo, y es terriblemente pesado. Ya no me quiero imaginar los cargadores de los Abrams que tienen que mover los proyectiles de 120 milímetros sin parar, lo que tiene que ser eso, ¿no? Y aquí pues lo tenían dividido en dos. Los propelentes los tenían aquí en unos contenedores que estoy viendo aquí debajo, que contenían algo de agua, y de tal forma que en caso de que fuera penetrado por un explosivo, por un proyectil enemigo, el agua que contenía mantenía ligeramente por unos segundos el propelente fresco, por así decirlo, y eso hacía que pudieran tener más posibilidades de escapar. La posición del artillero era prácticamente una tumba, según nos decía. Si era impactado un Chieftain, no había casi posibilidad de escapar, porque la posición es incomodísima. Estás muy metido en la parte frontal del tanque y no tienes manera de salir rápidamente. El comandante y el cargador pues tenían algo más de opciones, pero realmente el artillero estaba condenado, ¿no? Por fortuna, estos tanques no se usaron en ninguna guerra en Europa, solo en Oriente Medio. Los jordanos lo utilizaron, los iraníes lo utilizaron, y bueno, me imagino cómo eran las condiciones de vida. No tiene calefacción, no tiene aire acondicionado. Me ha sorprendido también mucho, dice que pasaban mucho frío y mucho calor. En verano era terrible, obviamente, y en invierno se helaban. Aparte que el metal cuando está frío es insoportable. Me gusta contar este tipo de cosas, compartirlas con vosotros, ¿no? Porque muchas veces hacemos las maquetas y no tenemos muy en cuenta pues un poco lo que se vivía aquí adentro. Y lo importante que era, y lo importante que es para nosotros entender un poco el funcionamiento de un tanque y de cómo la tripulación lo manipulaba, trabajaba con él, para que luego nosotros a la hora de hacer las maquetas podamos interpretar un poco esos sentimientos que ellos tenían, ¿no? De cómo colocaban las cosas. Por ejemplo, me decía que este casco, que es el que utilizaban, que era horrible, que no les gustaba nada, que era muy incómodo, y al final le tuvieron que poner unas protecciones en el techo, ligeramente acolchadas, para proteger las cabezas, porque no quería nadie usar estos cascos, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas luego los modelistas normalmente no las conocen, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para explicar un poco las historias que van más allá de la pintura de un tanque. Dentro, hablando de pintura, me llama mucho la atención cuando hacemos los interiores de los vehículos. Aquí todos los componentes están pintados en colores más o menos vivos. Hay colores verdes claros y sobre todo mucho pintura de aluminio, que no es aluminio, pero es como una pintura de aluminio. La mayoría de los componentes son esa pintura que lo recubre, y solo algunos componentes electrónicos llevan un color verde clarito muy interesante. La parte trasera del cañón está pintada de color verde oscuro, un color muy british, pero todos los demás componentes están pintados en color aluminio, lo cual me llama mucho la atención. Era muy típico de los británicos. En otros tanques pues se usaba el color crema, el color blanco, pero en este usaban el color aluminio, y se lo voy a preguntar a Tina ahora a ver qué me dice de por qué estaban pintados en aluminio, porque les gustaba ese color, ¿no? Pero bueno, le da un aspecto más de máquina, ¿no? Cuando ves todos los componentes pintados en aluminio, que también muchos tanques rusos utilizaban ese material, pero era más una especie de aleación galvanizado que utilizaban, no era pintado como lo hacían los británicos. Y le da un aspecto de máquina, ¿no? Obviamente está todo lleno de cables, todo el interior es muy complejo, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta cuando pintemos interiores, ¿no? El hacer que todos los componentes tengan su textura, su color, su brillo, todos los botones. Hay muchos componentes rojos, de colores azules, colores turquesa. Es un espectáculo, ¿no? Para los que nos gusta hacer los interiores, aunque es difícil, ¿no? Desde luego es mucho más complejo esto que un Tigre 1 o que un Panther, pero bueno, esto es un poquito la historia del interior del Chieftain. Espero que os haya resultado algo interesante. A mí, como siempre, todo lo que estoy viendo me encanta, y debo dar las gracias a ti, ¿no? Por la paciencia que ha tenido aquí explicándonos todos los detalles, y muchos más que no puedo explicar desde aquí, ¿no? de todo el funcionamiento. Pero vamos, que esto es una ligera idea de lo que era vivir dentro de un Chieftain.